Todos somos parte de un juego, pero solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás. Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar. Y como todos los viernes estamos acá transmitiendo desde 1925live.com, acá desde lo que es el Teatro del Globo, acá en Marcelo T. de Alvear 1155. Y como todos los viernes vamos a estar hablando con diferentes artistas que nos van a estar comentando acerca de su producción y de su vínculo con el arte. Hoy vamos a tener una emisión muy relacionada con la música. Van a venir 4 bandas a lo largo de lo que es toda esta noche. Guille Echegaray también los va a estar entrevistando, que ahora está ahí justamente abajo acá en la Biblioteca Café esperando para recibir a los distintos músicos, pero vamos a arrancar. El puntapié inicial de esta emisión de esta noche tiene que ver con la literatura, más específicamente con la poesía. Estoy con Pablo Duca. ¿Cómo estás? Hola Darío, un placer estar acá. Un gusto que estés acá. Y también estoy con Lucía de Leone. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy recolada yo. No, para nada. Y digo que no está para nada por lo siguiente. Lucía de Leone ha venido un par de ocasiones a la radio. La he podido entrevistar por todas las cosas que hace, por las clases que da en la UNA y en la UBA, por el trabajo que ha realizado en su momento de la compilación sobre Sara Gallardo, sobre también una compilación acerca de lo que era literatura feminista o femenina argentina, feminista. Argentina. Y hace unos días me dice, che, tengo a alguien a que recomendarte, porque ya lo he hecho en un par de ocasiones. Me ha avisado de gente interesante para poder entrevistar, tanto en la radio emergente como acá. Entonces siempre estoy ahí alerta, es como que paro la oreja cuando me llega un mensaje de Lucía, es como, tú, a ver, ¿qué me va a comentar, qué me va a decir? Y justamente tiene que ver con el hecho de poder invitarlo acá a Pablo. Me dijo que estabas publicando el libro, que es Un árbol en el medio del mar. Y vamos a charlar un poquito de eso. Pero antes de eso, ya que te mencionamos un poquito, comentanos, ¿qué fue lo que a la hora de justamente de esta instancia de poder realizar una entrevista, de poder movilizar y difundir el arte, dijiste, está buenísimo que Pablo pueda estar moviéndose y hablando de lo que hace? Bueno, ya que viajaba, él es de Bahía Blanca, entonces ya que viajaba a Buenos Aires me parecía que estaba bueno que lo empiecen a conocer un poco más acá en el contexto local porteño, una manera de federalizar también la literatura. Y vos es un personaje como muy completo, dramaturgo, actor, poeta, narrador, médico, amigo, y bueno, me parecía que estaba bueno que se dé a conocer su obra literaria acá, que si bien es una editorial la que lo publica porteña, ¿no? No sé si porteña, sí, pero bonaerense, bueno, que tuviera un poquito más de publicidad. Y aprovechando que mañana presenta el libro en Buenos Aires, que ya presentó en Bahía, y que el programa tiene muchos oyentes y que sos un muy buen entrevistador, dije, ¿por qué no voy a unir a dos personas que creo que pueden conversar y darle pompa a la literatura, que es un poco mi misión en la vida? Ahí va, entre otras cosas, ¿no? Entre otras, sí. Porque también haces de todo. Antes de arrancar, Pablo me dio acá, tengo un par de libros. Tengo Crónicas del Miravalles, que es una novela, y también tengo un libro de cuentos, que reúne unos cuentos, que dice Arde Dios esta noche. Pero hoy vamos a estar hablando de Un árbol en el medio del mar. Pero teniendo en cuenta que indagás por otros géneros, también estaría bueno, antes de meternos ya en distintos pasajes de tu poemario, que vas a estar presentando mañana, ¿qué es lo que te ofrece la poesía? Que tal vez el formato cuento y el formato novela no, ofrecerá otras cosas, pero lo que te ofrece la poesía no. Es una buena pregunta, Darío, porque creo que tiene que ver con distintos momentos emocionales míos. Creo que en la poesía encuentro el impulso y la instantaneidad que la estrategia literaria que me obligaría a tomar una novela o inclusive un cuento me exige. Entonces creo que estoy en un momento de mi vida donde estoy más obsesionado con la inmediatez, con el impulso, tratar de desarrollar el impulso. Estoy, creo que en la búsqueda de una propia voz poética. Y he encontrado o estoy encontrando en la poesía como un resumen de algo que quiero manifestar. Yo arranqué haciendo teatro,
soy teatrista. Y el hecho de ser actor me llevó al impulso de empezar a escribir. Empecé a escribir teatro, y la dramaturgia y la narración están muy vinculadas, pero son totalmente opuestas por momentos. En una necesita de la acción sí o sí, la otra puede estar declamada. Y empecé a escribir cuentos, salió Arde Dios esta noche, ya había publicado un poemario en el 2015 que no te lo traje porque no es mostrable, y como todo novel, digamos. Y bueno, y después de los cuentos, que a la par escribí 2 obras de teatro que se pusieron en escena, en el 2015 empecé a desarrollar en Facebook como un blog cotidiano de una historia que se fue organizando y con los lectores, que se escribió entre octubre del 2015 y marzo del 2016, que ahí la maté, digamos, que terminó siendo Crónicas del Miravalles. Metí ese trabajo en la Escuela Argentina de Producción Poética como material de trabajo. Lo tuve a Mario Ortiz y a Luis Agasti, que nombrábamos recién, como tutores, digamos, de ese trabajo, y bueno, se lo pasé a la gente de Baldíos en la Lengua, que es mi editorial, y terminó novelándose, y este año, con un trabajo que hice de curaduría con la poeta mendocina Sabrina Usach, terminamos publicando Un árbol en el medio del mar. Eso más o menos. Yo creo que hoy me siento más poeta que otra cosa, porque creo que estoy investigando más mi voz desde ese lugar. Uno ve también que dentro de las cosas que ofrece la poesía, a diferencia de la narrativa, más allá de que la narrativa también juega con el lenguaje, es también justamente poder apropiarse del mismo a través de determinadas rimas, de uso de rimas, de poder trastocar y tratar de alejarse un poco de esa función comunicativa que utilizamos usualmente con el lenguaje. Y lo detecté, por ejemplo, en Luna Roja. Por ejemplo, en el poema que menciona, no se titula así, pero sí, claro, aparece con mucha regularidad la reiteración de lo que es la palabra para jugar con el sonido y con la rima. Y también en un poema, que en realidad son 2, que se refiere al abuelo de la voz enunciante, supongamos que no es Pablo. Sí, siempre es Pablo. Siempre es Pablo. Y que das vuelta el discurso, sí, como si estuviese, y uno tendría que como reflejarlo en el espejo para poder entenderlo, y después, salvo excepto una palabra que tiene que ver con Perón, una frase, y luego el poema siguiente está dado vuelta todo lo demás, o en realidad lo que está dado vuelta en el primer poema está al derecho, y lo que tiene que ver con Perón está dado vuelta. Esa manera de jugar con el lenguaje es algo que también tiene que ver con una inquietud que uno suele relacionar más cercanamente a lo poético. Me encanta y me fascina dónde te detuviste. Viste, cada uno se engancha con algo de la escritura que es interesante. Mi abuelo fue tipógrafo, factor, en el barrio donde yo nací, en la comedia del Club Bellavista, y como todo tipógrafo de época, ponía las letras al revés. Entonces imaginé en ese momento que mi abuelo, que era peronista, le tocó hacer la tapa del diario del otro día donde decía Perón presidente, y me lo imaginé poniendo toda la tapa al revés. Entonces eso intenté poner en el primer poema y tratar de traducirlo en el siguiente, y quedó Perón presidente al revés. Comparto esto de que creo que la poesía te permite, capaz que más que en otros géneros, inventar tu propio lenguaje, digamos. Yo soy un neologista muchas veces caprichoso. Lucía se ríe porque a veces de ignorante lo hago. La radio también me da esta inmediatez que vos conocés bien, que donde decís una palabra y quedó más o menos, ya que esa es la que se sostiene. Y me parece que el lenguaje, lo estamos discutiendo hoy con el lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje es algo, es como un mar, es como algo que no es rígido, bajo ningún concepto va a ser rígido. Y quienes escribimos poesía, o por lo menos
ostentamos ese intento de llamarnos poetas, creo que parte de la obligación, aparte de meterle contenido, es destrozar ese lenguaje, o por lo menos interpelarlo. Que uno en una narrativa lo puede hacer, pero me parece que es un trabajo un poco más laborioso, más estratégico. Pero bueno, en la poesía me parece que es un juego que uno se puede animar a hacer tranquilamente. Una de las aristas que encontré también en el libro, que tiene que ver más, si se quiere, con un tono o con una predilección o orientación acerca de las temáticas, es que va mucho hacia el pasado. Buena parte de los poemas tienen que ver con el pasado, con el abuelo, con el padre, con situaciones también del pasado, con la infancia. Hay situaciones de andar en bici y de pasear y con seres cercanos. En general, no sé si es algo que se dio en este poemario o en general también a la hora de acercarte a la poesía, ¿la utilizás o sentís que se despierta más para el recuerdo que tal vez para lo que es la proyección? Yo siempre, Darío, escribía el amor. A mí me parece que en un momento neoliberal como este, capitalista, materialista, escribir sobre el amor es revolucionario, porque es algo que no tiene toma y daca, ¿viste? Y no tengo que decir que soy guevarista para manifestarme guevarista. El Che Guevara hablaba mucho del amor, escribía sobre el amor. Creo que el amor me ha obsesionado siempre que me he enamorado, he escrito a una pareja, o inclusive obras de teatro tienen que ver con eso que he escrito. Pero casualmente Un árbol en el medio del mar me encontró en mis 2 años últimos de soledad absoluta, de no tener una pareja o una compañera. Mi hija justo se había ido también, se había venido acá a Buenos Aires a vivir con su mamá. Y no es mi presente, probablemente, viste, cuando uno edita, lo que edita ya fue escrito y tiene hasta otra voz que te lees hasta un poco extraño, como un mismo pasado tuyo. Pero en esa soledad creo que me obligó a mirarme y volví al barrio, volví a los viejos se pusieron más viejos. Mi abuelo empezó a aparecer mucho más frecuentemente porque encontré textos que mostraban que él había sido actor, ¿viste? Me encontré recortes de diarios. Entonces como que necesité poner esta raíz que está en el libro. Por eso el título, por eso Un árbol en el medio del mar, es como que quedé ahí medio a contramano del universo, pero estoy agarrado de algo, con alguna expectativa de mejora. Muchos de los poemas son poemas de amor, de soledad, de esperar a alguien que no viene, pero con la esperanza final de que venga. Bien. Y creo que desde ese lugar escribí. Y hoy estoy escribiendo más sobre un tipo que ama, un tipo que tiene cierta expectativa, digamos que creo que me encuentro en un momento de denunciar la catástrofe que nos pasó por encima y que por suerte está dejando de atravesarnos. Ya se está yendo. Ya se está yendo. Ya se fueron. Sí, falta el último paso. Bueno, falta el último paso. Hay lugares como Capital, Bahía Blanca mismo, que todavía siguen siendo muy conservadoras y hay que hacer un túnel subterráneo artístico para subsistir y para revelarse. Pero bueno, el cambio de color en el país para mí es muy importante. Dejamos de sospecharnos uno al otro, ¿viste? Entonces, con Mario Ortiz, con el poeta Mario Ortiz, que nos une una amistad y algún que otro proyecto, siempre él me decía, a mí esto me quitó el lenguaje, me obligó a putear, ¿viste? Me obligó a escribir de otro modo. Esto es el macrismo, por las dudas. Claro, esto es el macrismo, ¿no? Claramente. Yo para no incomodar. Sí, acá igual está todo bien. No incomodar a nadie, pero quería decir que creo que hoy mi escritura va a pasar por otro lugar, por un tipo que está enamorado, por un tipo que cree en lo que va a venir. Me parece que va a ser distinto el próximo poemario que este. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Ay. Pero Perdón sin que me pegar el meta. micrófono. No, que quería decir que Pablo, Mario, Luis y todos los que nombró él y otro grupo enorme, en Bahía están haciendo, yo porque tuve la suerte este año de ir varias veces a trabajar y fui conociéndolos más, y
tienen una movida cultural que es impresionante. A mí me hace acordar a años atrás a Rosario, por ejemplo. Entonces yo le decía a él que otra de las razones por las cuales invitarlo, Sí. ya que me preguntaste eso, es porque creo, no sé, vos me dirás, que Pablo y toda esta gente que se nombró y mucha más, son como una especie de foco de resistencia bahiense. Es una ciudad muy conservadora, donde volvió a ganar el macrismo, donde cerraron un teatro, donde no hay doctorado, digamos. Te tiro todas como para... Y sin embargo está esta gente ahí poniéndole el cuerpo con teatro independiente, con ediciones de preventa. Bueno, entonces me parecía que también estaba bueno mostrar que Bahía Blanca no es solamente la que nos cuentan, ¿no? Bahía Blanca es el lugar que es como que es yeta o que es feo, que te volás con el viento, sino que también hay una serie de artistas que la están remando y que desde ahí hay no sé, un lugar, como dice él, de esperanza o para Sí, cantarle el amor. Hay un quehacer artístico obligado por la incomodidad. Y Ahí me va. parece que eso El poeta lo dijo mejor. genera... Gracias. No, genera un marco de necesidad de decir, tanto en lo teatral, como en la danza, como en la poesía, como en la música seguramente. Es la única manera de que podemos llegar al puerto siguiente. Entonces, me parece que es cierto lo que dice Lucía. Creo que Bahía ha armado, por ejemplo, tiene 20 espacios culturales autogestionados que no reciben un mango. Pero contalo del teatro. Y el teatro municipal está cerrado hace, un año. Todo este año estuvo cerrado por distintas irregularidades de un teatro añoso, por supuesto, pero que podrían haberse resuelto durante el año y todavía no hay ningún movimiento para que eso suceda, lo cual para una ciudad como Bahía Blanca, casi 400 y pico mil habitantes, un teatro municipal que casi tiene más de 100 años, o casi 100 años, es todo un gesto, ¿no?, doloroso para la ciudad. Uno no entiende que es una decisión política. Totalmente. Ujú. Que no es casualidad, no es un error o una desprolijidad. No, totalmente. Es una decisión política donde, si hay que apagar esto, se apaga, no pasa nada. Ujú. Está interesante, sí, es genial esto de cómo sucede. Acá, a lo largo de estos años también, por supuesto que hemos padecido el macrismo, la parte cultural. Yo lo sé porque yo organizo eventos en distintos centros culturales independientes, ¿no?, que van de la mano de esto de que mencionabas. Y ni hablar desde lo que fue, desde que arrancó el macrismo, que era empezar a molestar con habilitaciones y encontrar una u otra excusa para cerrar los lugares, y que no se perseguían, si se quiere, o no se controlaban con esa rigurosidad talleres clandestinos u otras cosas que sí, claro, ¿no? Le molestaban lugares que hagan cultura, que conocemos todos, sí. Y eso lo ha pasado también y lo hemos sufrido, y es algo que podemos estar optimistas ahora que hay un cambio, que va a haber un cambio del cambio. Para lo que se refiere, entre otras cosas, podría ser, y que esto también es un gesto político, que ha sido un gesto político, de que el ministerio haya pasado a ser secretaría, hablo de cultura, ¿no?, que vuelva a ser un ministerio, y que no, entre otras cosas. Volviendo un poquito al libro, algo que hablábamos acerca de la poesía y de lo que es el lenguaje, y de que también mencionamos que también en tu caso, entre otras cosas, fue volver un poco hacia el pasado, hacia cuestiones de la infancia y de otros momentos. Hay algo que sucede también con tu abuela, que está muy interesante. Hay dos poemas directos que la mencionan, pero que a la hora de mencionarla y de referirte a la sabiduría también que se contienen con los años, a veces en los poemas que escribiste uno intuye por un lado que la sabiduría que tiene es un poco por los años y otro poco también porque era una persona especial, porque encontró también su manera de conocimiento. Y hay dos frases en esos poemas que me llaman mucho la atención, que están vinculadas con lo que es la comunicación, que dicen por un lado: escuchar con atención de abuela, todo habla, que es el final de uno de los poemas, y el siguiente que dice: hay veces en que no hace falta palabras, hay que hablar el idioma que ella hablaba, ¿no? De esto de que hay una comunicación o una manera de trasladar el conocimiento y de comportarse que a veces va más allá de lo que puede decir el lenguaje. Me conmueve que la lectura que hiciste del poemario. Sí, creo que claramente entiendo. Me conmueve en serio porque es maravilloso darte cuenta lo que quisiste decir sin saberlo. Pasan las obras de teatro. El dramaturgo, es muy interesante la comunión que hay entre el director y el dramaturgo, ¿no? Me ha tocado a mí
nunca dirigí una obra de teatro, he escrito 7, 4 ya se pusieron en escena y he actuado en algunas de las que he escrito, pero como actor. Y me he dado cuenta todo lo que no he dicho y que el director interpreta que el dramaturgo ha querido decir sin ponerlo. Y entonces me llevaste a ese lugar porque es muy interesante la relectura de algo, ¿no? Esto de que uno se va poniendo cada vez más sabio y que el silencio tiene mucho más valor que la palabra. Y me parece que el acto de oír, que muchas veces no nos sucede durante la juventud y la adultez, como que lo adquirís ahí en el abuelazgo, ¿no? Ahí es un momento donde empezás vos ves a la abuela sentada y está escuchando. Y por ahí mete un bocado, capaz. Pero en realidad está escuchando. Y es la sabia que va a resumir todo después. Yo tuve una abuela que creo que debe haber, que fue la que me crió a mí, con mis viejos, vivió con nosotros. Mi viejo convivió con su suegra, fíjate vos qué desgracia. Antes de que yo naciera, yo soy el mayor de 2 hermanos. Y mi abuela era una vieja muy jodida, pero a mi viejo lo volvía loco, pero tenía esa sabiduría de que íbamos a morfar esto y ahí nos cuidaba a todos. Y no hablaba, porque cada vez que hablaba metía la pata, pero cuando él siempre escuchaba. Y ese gesto de escuchar, viste, muchas veces no le damos tanto valor, nosotros le damos siempre valor al que habla, ¿no? Sí. Y cómo habla, y qué es lo que dice, y eso, pero nunca le damos valor al que escucha, y cómo escucha, y bueno, me parece que tal vez haya querido decir eso porque es lo que pienso en realidad. Ahí va. Bueno, y hablando justamente de esto de lo que es el poema y de lo que hemos estado repasando acá, ¿nos lees unos poemas?